Estimados estudiantes, vamos a ver ahora acerca del grupo del poder y el autoritarismo dentro de las esencias florales de Bach. Bach mencionó dentro de este grupo aquellas flores que estaban relacionadas con la preocupación excesiva por los demás, pero es una manera bastante indulgente de hablar de tratar de ejercer control sobre las otras personas y de esta manera igual coartar su libertad y su voluntad. Vemos que el autoritarismo, según el Dr. Bach, está relacionado con el egoísmo y con la codicia. Entonces, quien ejerce el autoritarismo se vale pues de diferentes tipos de métodos para hacer que los demás hagan su voluntad y de alguna manera es utilizar la energía de los demás en beneficio propio. No confundimos el autoritarismo con la autoridad, o sea, estamos hablando de un liderazgo pero en el sentido, digamos, más egoísta de la palabra. Recordemos que un líder lo que hace es aprovechar las capacidades y habilidades de todo un grupo para llegar a un objetivo en común. En cambio, una persona autoritaria lo que hace es aprovecharse de las capacidades y habilidades de los demás para lograr sus propios objetivos. Entonces tenemos más o menos ese tipo de personas relacionadas con este grupo. Dentro de este grupo contamos con 5 esencias florales, las cuales son las siguientes. Tenemos a Chicory, que se utiliza cuando hay un poder relacionado con la manipulación emocional y con una demanda obsesiva del afecto. Tenemos a Rockwater, que está relacionado con la excesiva rigidez, ya con el autocontrol y el puritanismo excesivo. Tenemos a Vine, que es en casos de un autoritarismo marcado y ejercido de una manera inescrupulosa y despótica. Tenemos a Beach, que está relacionado con la intolerancia en todos sus aspectos, especialmente cuando hay un exceso de crítica y una sensación de perfeccionismo. Y tenemos a Vervain, que se da para casos de fanatismo, cuando hay un excesivo entusiasmo e hiperactividad. Vamos a ir viendo un poco acerca de cada una de estas flores, lo básico, porque la información desarrollada la tienen en el material escrito que ya se les ha entregado. Empezamos con Chicory. Y Chicory, su nombre en español es achicoria. Vemos las palabras clave de esta flor: manipulación emocional, autocompasión, control, celos, posesividad, carencia afectiva, egoísmo y una excesiva exigencia de atención. Bach nos dice que esta flor nos sirve para los que están muy atentos a las necesidades de otros, que tienden a cuidar con exceso, por ejemplo, de los niños, de los familiares, de los amigos, y siempre van a encontrar algo que enmendar. Están continuamente corrigiendo lo que consideran erróneo y disfrutan haciéndolo. Y quieren que aquellos por los que se preocupan permanezcan pues siempre cerca de ellos. Entonces, generalmente vamos a encontrar en personas que tengan esta personalidad chicory, que tienen una gran carencia afectiva, ¿sí? Tienen digamos, una carencia que desean llenar con el afecto de otras personas. Pero para ganarse ese afecto recurren a lo que es la manipulación emocional en cualquiera de sus formas, ¿no? Pueden valerse de mecanismos muy sutiles, o sea, quieren ejercer poder, presión sobre otras personas, pero no lo hacen de una manera directa o agresiva, más lo hacen sutilmente, con manipulación. Aquí tenemos otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, generando compasión, mostrándose como alguien que despierta lástima, que requiere algún tipo de atención. También puede ser generando sentimientos de culpa sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, diciéndoles, todo lo que yo he hecho por ti y así tú me pagas, ¿ya? O también dando afecto de manera condicionada. O sea, yo quiero al que me quiere y al que hace todo lo que yo le digo. Y al que se rebela contra mí, a ese no lo quiero, ¿ya? También a través de la manipulación, del chantaje, a través de los halagos, del miedo, de la culpa, también mostrándose como víctimas o como mártires. Y de esta manera buscan siempre ser el centro de atención de su familia o de círculo social. Es decir, quieren pues que todo el mundo, toda su familia especialmente,
estén a sus pies, siempre atento a sus necesidades y también siempre haciendo lo que la persona quiera, ¿sí? Haciendo su voluntad. El chico generalmente en la cabeza tiene eso de que él da mucho, de que ha dado mucho amor, mucho sacrificio, ¿ya? Y por lo tanto requiere también ganar todo aquello que está dando. Pero siempre va a tener igual en la mente que lo que está recibiendo es poco. Entonces siempre es querer más, querer más. Es un rasgo muy distintivo en muchas madres, ¿ya? Que ejercen pues, su poder sobre los hijos y los manipulan emocionalmente para que siempre hagan su voluntad. Entonces ahí tenemos hijos que no están haciendo su propia misión, no están recorriendo su propio camino, sino simplemente lo que la madre les está diciendo que hagan. Tienen un exceso de apegos, una flor muy relacionada con el apego, porque tienen miedo de perder al otro. Piensan que si no se muestran de esta manera, van a perder el afecto de la otra persona, ya sea los hijos, ya sea la pareja, por ejemplo. Vemos que para reconocer a este tipo de personas hay algunos detalles muy significativos, o por ejemplo, siempre se ponen como en un pedestal, ¿no? Dicen, yo soy tan bueno, tan lindo, tan amoroso, yo tan abnegado, he sacrificado mi vida por mis hijos. Entonces, miren, es como requerir de una retribución de todo ese afecto que dan, porque en este sentido negativo no están dando un amor, un afecto desinteresado, sino pues con todo el interés. Yo amo para que me amen. El chicory es muy controlador, va a querer inclusive controlar al terapeuta, ¿ya? Diciéndole, mire, usted tiene que hacerme esto, tiene que hacerme lo otro, ¿ya? Y también sabe manipular al terapeuta, ¿ya? Con sus frases quizás de halago, melosas. Ay, usted tan lindo, tan bueno que es, ¿no? De esta manera. Tienen tendencia a corregir lo que hacen los demás. Siempre tienen una palabra para decir, mira, tú no deberías hacer esto, deberías hacer esto otro. Les encanta dar consejos, ¿ya? Y se enojan si es que las personas no hacen lo que ellos están sugiriendo, ¿no? Entonces es como que tú te has perdido mi afecto. Y recurren a frases como, por ejemplo, nadie te amará como yo, o esto que estoy haciendo lo hago por tu bien, o he hecho mucho por ti, y siempre les gusta, pues, ser el centro de atención. Es un poco parecido al header que habíamos visto antes. ¿Ya? Pero el header más es como que quiere que todo el mundo le cuide, le contemple. En cambio, el chico lo que le interesa es como sentirse en una posición como que cuida a todo el mundo, ¿ya? Pero simplemente es como una imagen, una máscara. Hay algunos casos específicos en los que se puede utilizar, por ejemplo, en la depresión postparto, cuando la madre al dar a luz tiene una sensación como de pérdida, ¿no? O también, miren, terapeutas que se preocupan demasiado de los pacientes y que toman como papeles maternales. Para quienes amenazan con el suicidio a los demás, miren ustedes, para atraer la atención del entorno. Y respecto a la afectación física, principalmente como es un rasgo más femenino, aunque también existe en los hombres, pero está más relacionado con lo femenino, vemos que el aparato genitourinario femenino va a ser el más afectado debido a este comportamiento. Entonces, todo lo que son trastornos hormonales, problemas de ovarios, de útero, de mamas, etc. Pero también tenemos la afectación sobre el corazón. Recordemos que ya sea el exceso o el déficit, digamos, de amor, va a afectar a este órgano. Igual, como es una flor de apego, esta va a estar relacionada con la congestión, la retención de líquidos y la dificultad de retorno venoso, que puede provocar varices. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando utilizamos chicory? ¿Qué podemos obtener? Vemos que a través de esa ciencia floral vamos a aprender la lección más difícil de todas, que es el amor incondicional y desinteresado, ¿ya? Vamos a poder observar cómo nuestra relación con otras personas, desde dónde es, ¿ya? O sea, es desde el corazón,
es desde el cuerpo, es desde la mente, es desde el interés. ¿Dónde se basa esa relación con otras personas? ¿Sí? Y vamos a poder tomar conciencia de esos comportamientos manipuladores que a veces tenemos con los demás. A veces cuando se toma esa conciencia, pues da muchísima vergüenza, pero es algo necesario para poder enmendar este error y tener un comportamiento ya más adecuado. Despierta también el amor propio, esa conciencia de que no necesitamos ganarnos el cariño ni el afecto de nadie, ¿ya? Sino que lo principal es poder amarnos a nosotros mismos, pues por sobre cualquier otra cosa. Tenemos la esencia de Rockwater, que es agua de roca. Las palabras clave para esa esencia son perfeccionismo, intransigencia, rigidez mental, puritanismo y dogmatismo. Y Bach nos dice, para quienes son muy estrictos en su forma de vivir, se niegan a sí mismos muchas de las alegrías y placeres de la vida porque consideran que podría interferir con su trabajo o con su misión personal. Entonces son muy severos maestros de sí mismos. Desean siempre estar bien, fuertes, activos y harán lo que crean conveniente para mantenerse de esa manera. Esperan ser ejemplos para atraer a los otros que siguen sus ideas y resultarán mejores. Esa es la única esencia, miren ustedes, que no es en realidad floral. ¿Ya? Porque proviene o está hecha del agua de un manantial. Bach la sacó de un manantial de Gales, un manantial que brotaba pues, de la tierra, y está, miren, relacionada con todo lo que es la excesiva rigidez, especialmente rigidez con uno mismo. Vemos que esto corresponde a personas muy rígidas, muy estrictas, muy severas, y que tienen un desmedido afán de perfección. O sea, son excesivamente perfeccionistas, especialmente consigo mismos. Entonces son muy dogmáticos, tienen estilos de vida excesivamente rígidos y disciplinados. Son personas que, por ejemplo, todos los días se levantan a, digamos, 5 de la mañana. Ya, jamás puede levantarse a las 6, ya, porque está fuera totalmente de sus creencias. Todos los días se levantan a 5 de la mañana, comen ciertas cosas siempre, por ejemplo, vegetarianos estrictos, ya no se permiten nada que se salga de su dieta, de su manera de vivir, o por ejemplo, todos los días hacen ejercicio durante un determinado tiempo, no se pueden dar el lujo de no hacerlo, ya, así estén cansados, así, digamos, tengan oportunidad de irse de vacaciones, de hacer alguna actividad diferente, no lo hacen porque tienen que seguir con su estilo de vida muy estricto, muy dogmático y siempre con esa idea de la perfección. Luego, el Rockwater reprime mucho sus impulsos, ¿ya? Entonces, justamente por esa rigidez en que está viviendo. ¿Ya? Generalmente no son muy expresivos, no son muy emocionales, ya justamente por eso, porque se están ahí reprimiendo todo. Son excesivamente moralistas, legales, o sea, son las personas que no se salen de la ley para nada y se ven a sí mismos como ejemplos a seguir. Son personas que no necesariamente están imponiendo sus rígidos estilos de vida a otros, sino lo que hacen es mostrarse ellos mismos como ejemplos y van a esperar a que otras personas la sigan de esa manera. O sea, es una imposición del poder excesivo sobre uno mismo y no tanto sobre los demás. Pero pues, lógicamente, de una manera indirecta, van a querer pues, que sus ideas, sus creencias, sus dogmas sean aceptados y seguidos por los demás. Entonces tienen un pensamiento muy inflexible. O sea, creen una cosa y de allí no se salen. ¿Ya? Y si ven ideas nuevas, cosas nuevas, no. Son excesivamente, como les digo, dogmáticos. Vemos que, bueno, hay casos específicos en los que podemos, digamos, identificar a personas que tienen Rockwater, que necesitan Rockwater, que tienen este tipo de comportamiento. Por ejemplo, miren, quienes se dedican demasiado a la meditación y a las técnicas espirituales, pero de una manera obsesiva y excesivamente rígida. Para miembros de sectas religiosas, líderes espirituales, para patriarcas o matriarcas de familias numerosas,
para quienes están en profesiones en que se juzga a los demás, ¿no? Como jueces, sacerdotes, maestros, para todo tipo de trastorno obsesivo compulsivo y cualquier persona que desea romper esquemas mentales que ya son obsoletos y abrir la mente a un nuevo conocimiento. Especialmente eso, personas que son muy materialistas, muy rígidas, muy cabezaduras, por así decirlo, y que, bueno, esto va a limitar muchísimo su aprendizaje, su acción en la vida, porque si estamos allí como los caballos que se ponen estas cosas a los lados de los ojos y solamente pueden ver enfrente, nos perdemos de todo lo que está a nuestro alrededor, nos perdemos muchas oportunidades de aprendizaje y de evolución. Y justamente esta excesiva rigidez mental va a provocar rigidez en nuestro cuerpo, ¿ya? Y se manifiesta como artritis, artrosis, esclerosis múltiples, parálisis, hemiplejías, entre otros, ¿no? Inclusive la formación de cálculos renales, cálculos biliares también. ¿Qué vamos a obtener cuando utilizamos esta esencia? Bien, vamos a experimentar cómo se rompen esos patrones de pensamiento excesivamente rígidos que tenemos y vamos a tener una manera diferente de ver la realidad, de interpretar las cosas que llegan hacia nosotros, ¿no? Nos da esa sensación de flexibilidad mental, de experimentar cosas nuevas, aprender cosas nuevas y no estar siempre pues lo mismo en nuestra cabeza. Ayuda también a aceptar el cambio, disminuye la resistencia que podamos tener hacia los cambios y permite desarrollar, miren, nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de actuar también, ¿ya? Podemos autocuestionarnos, pero sin severidad, ¿no? Y también pues salir de nosotros mismos y ver que digamos, no somos el centro del mundo, no somos la perfección, sino que tenemos todo un camino por recorrer y que para esto debemos tener la mente lo más abierta posible y pues todos nuestros sentidos listos a adquirir hasta la mínima partícula de sabiduría, tal como había dicho el doctor Edward Bach. Tenemos la esencia de Bain, que es la vid, es decir, la uva. Y tenemos las palabras clave que son dominio, poder, autoritarismo, prepotencia, codicia, crueldad, sadismo, tiranía. ¿Qué es lo que nos decía el Dr. Bach? Para gente muy capaz, segura de su habilidad y con fe en el éxito. Como tienen tanta seguridad, creen que sería bueno para los demás dejarse persuadir para hacer las cosas como ellos mismos las hacen, o en la forma que consideren correcta. Incluso en la enfermedad, ellos tratan de dirigir su propio tratamiento. Y pueden ser muy valiosos en casos de emergencia, porque son, o sea, en su aspecto positivo, son excelentes líderes, ¿ya? Pero fácilmente pueden irse hacia la parte negativa. Estamos hablando de personas con personalidad Bain, son muy dominantes y tiránicas y les encanta ser obedecidos, ¿ya? Exigen obediencia a todos aquellos que estén pues, en su entorno, pues mucho más aquellos que dependan de una u otra manera de ellos, por ejemplo, digamos de los hijos, de los subordinados en el trabajo, también podría ser. Y este problema surge cuando utilizan esas capacidades de liderazgo que tienen para aprovecharse de los demás y obtener sus propios fines. Realmente son agresivos, son déspotas, ya pueden recurrir a la violencia con tal de imponer su propia autoridad. ¿Ya? Y a veces pueden considerar a los demás como que son simples fichas que ellos tienen que mover para lograr sus propias pretensiones. Entonces vamos a ver que tienen el defecto de la codicia que habíamos hablado antes muy desarrollado en sí mismos, ¿no? Y peor si están en lugares de mando, ¿no? Como por ejemplo en el ejército, en el gobierno, en la iglesia. Entonces van a poder ejercer ese comportamiento tiránico y déspota sobre cualquiera, ¿no? Se creen infalibles, se creen invencibles, inalcanzables, ¿ya?
Y hay pues diferentes tipos de Vine, ¿no? Hay Vine que como que ya nacen así y pueden tener rasgos un poquito psicóticos, se podría decir. Pero hay otros que, digamos, durante mucho tiempo mejor fueron sometidos y al momento de salir de todo eso, desarrollaron ese comportamiento contrario. Entonces hay muchas causas por las cuales eso puede aparecer. Entonces son personas que siempre quieren imponerse sobre los demás. Como nos decía el Dr. Bach, incluso en consulta, tratan de dirigir la consulta. Dicen, mire usted, hágame esto, esto y esto. O sea, ni siquiera confían en la capacidad del terapeuta para saber elegir qué es lo más adecuado para su tratamiento. ¿Ya? Entonces siempre dicen cosas como aquí mando yo soy el jefe, no les importa, como les digo, utilizar la agresividad y la violencia para sus fines. Pensemos en los grandes tiranos de la historia, ¿ya? Y todos ellos tienen ese comportamiento o esa personalidad de tipo Vine, que no les interesa pisar a los demás, no les interesa hacer daño con tal de conseguir sus propios fines. Entonces vamos a tener ejemplos o casos específicos en que se utilizan en personas que son violentas, niños y jóvenes que hacen bullying a los compañeros, todos los que tengan figuras de autoridad, hombres machistas que maltratan a la pareja, también mujeres que maltratan a la pareja, hay de todo, ¿no? Personas que siempre están utilizando un lenguaje grosero, cuando se expresan, y que les gusta infundir miedo sobre los demás. Vemos que estos tipos de comportamientos tiránicos generan inflamaciones muy importantes, ¿no? O sea, se caracteriza por hacer que la persona desarrolle esto. Primero rigidez y luego enfermedades de tipo inflamatorio, como artritis, bursitis, tendinitis, tensiones musculares, y van a sufrir dolores justamente como un reflejo de la crueldad que ejercen sobre los demás. Perdón, ¿qué beneficio podemos sacar de utilizar esta flor? Vemos que esa esencia quita el velo sobre los ojos para comprender el daño que se está haciendo a los demás. Entonces podemos de esta manera canalizar todo ese poder de liderazgo en cosas buenas, en cosas que provoquen un beneficio hacia la comunidad, un beneficio colectivo, no solamente a sí mismo. ¿Ya? Da moderación para el uso de la fuerza y enseña que la autoridad debe ponerse al servicio de los demás. Nos da tolerancia, nos da mayor capacidad de empatía, porque la persona en un estado Vine negativo tiene poquísima empatía, o sea, no puede ponerse en los zapatos de los demás, por así decirlo. Otra esencia de este grupo que tenemos es Beech, que en español es la haya, el árbol de la haya. Aquí tenemos las palabras clave que son intolerancia, crítica, arrogancia, irritación, rechazo, pretenciosidad, desprecio y narcisismo. ¿Qué nos decía Bach? Para quienes sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en todo lo que nos rodea, y aunque a veces hay cosas que parecen estar equivocadas, tienen la capacidad de ver lo bueno que surge dentro de ellos. Así podrán ser más tolerantes, indulgentes y comprensivos de los diferentes caminos de cada individuo, y todas las cosas recorren en su propia perfección final. Bueno, aquí Bach más se refirió a los efectos positivos de esta esencia floral, pero vamos a ver cuál es su personalidad. Generalmente son personas que tienen un alto concepto de sí mismas, ¿ya? Se creen mucho, se creen estar por encima de los demás, y esto los vuelve narcisistas, arrogantes y bastante pretenciosos. Son muy selectivos en cuanto a sus relaciones personales, siempre están viendo quién está a su nivel, ¿ya? Y solamente se van a codear, por así decirlo, con personas que ellos consideren que son dignas de su compañía y de estar con ellos, ¿no? Siempre están buscando quizás un trato preferencial de los demás, porque como que se creen más que otros. Y pueden tener comportamientos muy pedantes, muy apáticos. Su principal característica también es que se dedica mucho a la crítica, ¿ya?
Todo están criticando, se les encanta hacer eso. Lo que pasa es que como ellos creen que son muy inteligentes, que tienen, que se las saben todas, entonces están viendo los errores en todos los demás, ¿ya? Y puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo una pared así blanca, toda perfecta, viene el bicho y dice, sí, sí, linda la pared, pero aquí hay una manchita, así chiquita. Y ahí se quedaron en eso. O sea, nunca pueden estar, digamos, callarse sus críticas y esto va a generar una gran intolerancia en ellos. Esa es otra característica de Beach, la excesiva intolerancia. Todo les molesta, ¿ya? Son comportamientos, todo lo que sea intolerancia está relacionado con esto. Xenofobia, homofobia, racismo, el feminismo radical, el machismo, todo lo que es intolerancia, ¿sí? Entonces siempre hay algo que les molesta, ya que les molesta cierto tipo de música, cierto tipo de comida, que les molesta a los niños, que les molesta a los perros, bueno, o sea, siempre van a tener algo que les esté molestando y algo que criticar igual. Y la crítica de ellos no es para nada constructiva, es mordaz, hiriente, despreciativa, censurante, con sarcasmo, con ironía. No les importa hacer daño al otro. ¿Sí? Digamos, el objetivo es sentirse un superior. Podemos reconocer este tipo de personas justamente por esa excesiva crítica que hacen a todo, ¿ya? Nada es suficientemente bueno para ellos, a todo le van a encontrar un pero, una debilidad, un defecto, tienden a criticar hábitos y costumbres de los demás. Y por ejemplo, estamos hablando de personas que justamente se dedican a profesiones donde tienen que hacer crítica, críticos de moda, de arte, de culinarios, de teatro, etcétera. También personas que tienen a cargo, por ejemplo, a estudiantes o alumnos, abogados, jueces, gente del arte, gente elitista que está en clase social alta. Y para todos aquellos que tienen intolerancias alimentarias, porque miren ustedes, esa intolerancia interna que tienen se refleja o se manifiesta en forma de alergias, ¿sí? El beach es una flor muy relacionada con las alergias, que son un reflejo de la intolerancia. Hay que ir investigando. Una persona tiene alergia, ¿a qué está teniendo intolerancia? ¿Qué cosa que está en su entorno, en su vida, no soporta o no tolera? Entonces, ¿qué vamos nosotros a lograr cuando tomemos esta esencia floral? Vemos que permite ampliar la conciencia, eliminando ese autocentramiento que podemos tener. Vamos a ver el mundo más allá de nuestras propias narices. Es parecido a lo que ocurre con Rockwater, ¿no? Estimula también la introvisión, esa capacidad de vernos a nosotros mismos de una manera verdadera e ir identificando cuáles son nuestros propios defectos, nuestras propias falencias, aquellos puntos débiles dentro de nosotros que primero tenemos que hacernos cargo. O sea, dejar de estar viendo la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Y ocuparnos de nuestras propias vidas, de nuestro propio desarrollo. Calla esa voz de la crítica dañina y despierta una capacidad de ver las cosas positivas del mundo. ¿Ya? Estimula la comprensión, la empatía y permite la tolerancia y aceptar la diversidad. Más que la tolerancia es la aceptación. Tenemos Vervain, que es la verbena. Esa es una flor relacionada con el fanatismo, el sobreentusiasmo, la exageración, la rebeldía, la impulsividad, el idealismo, el extremismo y la atención. Bach nos decía, para los que tienen ideas o principios fijos y están seguros de tener la razón y cambian rara vez, ¿no? Tienen gran deseo de convertir a sus opiniones a cuanto les rodean. Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho valor cuando están convencidos de las cosas que quieren enseñar. Y en la enfermedad siguen luchando mucho tiempo después de que muchos habrían abandonado sus obligaciones. La personalidad Vine se caracteriza por su fanatismo, ¿ya? Son hiperentusiastas, ¿no? Cogen una causa y se vuelven fanáticos de ella, ¿sí? Entonces es como que viven, respiran y existen solamente para esa causa.
Son personas igual bastante rebeldes, tienden a rechazar, por ejemplo, las normas impuestas del sistema y a transgredir voluntariamente normas, leyes y convencionalismos sociales. Luchan, como les había dicho, por alguna causa específica y eso puede ser muy bueno, muy positivo, porque son gente muy entusiasta. Pero ¿qué pasa? Se vuelve negativo cuando llegan a los extremos. Son personas que ustedes ven en manifestaciones, ¿no? Por alguna ideología, son capaces de matar al otro debido por imponer sus creencias, son capaces de hacer mucho daño, de tener manifestaciones pues, que los llevan incluso a hacerse daño a sí mismos. ¿Ya? Entonces, debido a ese excesivo entusiasmo, son hiperactivos, ¿no? Y les cuesta mucho relajarse, les cuesta mucho tomar las cosas con calma. Además de que siempre quieren ellos imponer su punto de vista sobre los demás, ¿ya? Entonces, si alguien piensa diferente a ellos, van a buscar todos los medios para imponerse, sea los gritos, sea con amenazas, sea con lo que sea, hasta tachándole de que la otra persona es tonta, de que no sabe. Bueno, entonces son excesivamente fanáticos. Y esto lógicamente les va a causar muchísimo desgaste, un desgaste mental muy fuerte, desgaste físico que lo lleva pues a fácilmente quebrantar su salud. Podemos ver muchos ejemplos de ese tipo de personas. Por ejemplo, miren ustedes, gente que es muy fanática de algún deporte, ¿no? Del fútbol, pero así extremo, del movimiento social, ¿no? Feminismo, por ejemplo, feminismo así extremo, o de una religión, o de un artista, o de una filosofía, o de un estilo de vida, no sé, así vegetarianos extremos que todo el mundo quiere convencer de su ideología. Y miren, tenemos en las redes sociales, allí vamos a encontrar a todos estos verbaim que nos quieren imponer su punto de vista y no respetan los puntos de vista de los demás. Se creen pues dueños de la verdad. Y esto, mire, va a afectar a la salud, como les había dicho, por el excesivo desgaste que vamos a tener. Generalmente, verbaim está relacionado con las inflamaciones agudas. ¿Ya? Y por ejemplo también con fiebre, con elevación de la presión arterial, por esa excesiva energía que tienen y que no saben cómo canalizar, ¿no? Sobreproducción de hormonas, de herpes, tensión nerviosa, etc. ¿Qué beneficios vamos a tener cuando utilizamos verbaim? Primero, va a promover un correcto manejo de toda esa energía y ese entusiasmo. Vamos a poder canalizar de una manera correcta, constructiva, ya, para el bien, ¿no? El bien de los demás y el nuestro propio. Otorga mucha paz y nos permite discernir cuáles son nuestras causas y cuáles no. ¿Ya? A veces yo estoy peleando por una causa que no me concierne para nada, que está al otro lado del mundo, en lugar de ocuparme de lo que tengo que ocuparme en mi momento, en mi entorno. ¿Ya? Estoy peleando por cosas que no me conciernen para nada y no estoy peleando por lo que en realidad debería yo pelear. ¿Sí? Entonces nos permite reconocer todo esto. Da la conciencia de pensar antes de actuar, ¿ya? Porque los verbaim son como muy impulsivos. Entonces, primero se lanzan y luego están pensando. Entonces, razonar las cosas, un pensamiento más racional, una actitud igual más racional, y permite, pues, como les había dicho, refinar toda esa energía en cosas, pues, mucho más transformadoras, más benéficas. Y finalmente tenemos el grupo dentro de la terapia floral que corresponde a la inestabilidad y la incertidumbre. Y Bach los llamó justamente de esta manera, como remedios para los que sufren de incertidumbre. Aquí estamos hablando de, puede ser personalidades o estados, diferentes personas, en que no saben qué hacer con sus vidas o no tienen la seguridad interna para tomar una decisión. Y a veces están como que entre una y otra, toman un camino, luego deshacen el camino, van por otro lado, ¿ya? Están probando una cosa, luego prueban otra y no saben qué mismo hacer. O simplemente no tienen la seguridad para avanzar y se quedan parados en el camino.
dejando, digamos, que la vida pase a su alrededor. Y a veces inclusive pueden ceder las riendas de su vida a alguien más, ¿ya? Entonces esto es negar la propia libertad y la propia individualidad. Las flores de Bach para la incertidumbre son 6, ¿no? Primero está cerato, que es cuando existe una falta de confianza en sí mismo, falta de intuición y de la guía interior, y muchas dudas. Esclerantus, que cuando hay una incapacidad para resolver problemas entre dos posiciones, bueno, se está viviendo como una dualidad. Tenemos a Gentian, en casos de tristeza, incertidumbre, pesimismo, y hay una depresión con causa conocida. Tenemos a Gors, que se da en casos de desolación, de un dolor interno, pena profunda y desesperanza. Tenemos a Hornbeam, que es cuando existe una poca energía física y psíquica, ¿no? Personas atrapadas en la rutina, falta de motivación y cansancio. Y finalmente, pues, Wild Out, que es cuando existe una falta de dirección en la vida, desorientación vocacional y confusión respecto a nuestro propio camino. Vamos a ver brevemente cada una de ellas, los aspectos más importantes. Empezamos con cerato, que en español es el ceratostigma. Y vemos que las palabras claves son la falta de confianza en el propio juicio, la duda, inseguridad, influenciabilidad, la búsqueda permanente del consejo y la falta de intuición. Bach nos decía, para quienes no tienen suficiente confianza en sí mismos para tomar sus propias decisiones y constantemente buscan el consejo de los demás y con frecuencia son mal aconsejados. Pasa esto con el cerato. Como tiene inseguridad, desconfianza en sus propias decisiones, en sus propias, digamos, capacidades para ver lo mejor para sí mismo, siempre están pidiendo consejo de los demás. Son personas que ante la mínima decisión van a alguien, al que sea, ¿ya? Mira, ¿tú qué harías? Y aconséjame, y dime qué debo hacer. Y van donde el otro, y el otro, y el otro, con lo mismo, ¿ya? Y a veces, digamos, toman la decisión de la personalidad más fuerte que les influye, ¿ya? Entonces, como esa persona parece que sabe del tema, le voy a hacer caso. Y muchas de las veces, como no fue una decisión propia, interna, termina en un fracaso, ¿sí? Entonces es también una manera de evadir la responsabilidad. Si hay un fracaso, porque dice, bueno, no fue culpa mía, fue de la otra persona que me aconsejó mal. Entonces son personas que siempre están asaltadas por dudas ante la mínima decisión que deban tomar. Ya eso los vuelve muy volubles, ya rápidamente cambian de punto de vista, cambian de decisión, en dependencia de alguien les dice, no, haz esto, o haz esto otro, ¿sí? Esto les va a provocar pues un gran sufrimiento. Hay algunas características, otros rasgos a tomar en cuenta. Por ejemplo, pueden ser asiduos de técnicas adivinatorias como el tarot, el I Ching, las runas, la evidencia, porque siempre están buscando un consejo externo, ¿ya? Les toma mucho tiempo tomar una decisión sobre asuntos triviales, por ejemplo, qué ropa ponerse o qué comer. Son las típicas personas que cuando salen a comer no pueden decidirse y siempre le dicen al otro, decide tú, ¿ya? Y a veces terminan comiendo lo que no les gusta, pero es por no haber tomado la iniciativa. Entonces siempre están con su, no sé, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué crees que debo hacer? Por ejemplo, casos específicos para adolescentes, para terapeutas que dudan de sus propios diagnósticos o para pacientes que cambian continuamente de terapeuta o de médico. Por ejemplo, ¿no será que ese médico tuvo la razón? Mejor me voy de donde otro. Y otro, ¿sí? Para quienes cambian de pareja continuamente, no se comprometen con nada, para quienes estudian diferentes carreras y no se deciden por ninguna. Y personas que en general tienen poca intuición. Todas las flores relacionadas con esto, con la indecisión, van a provocar trastornos de la coordinación. Tal como habíamos visto cuando estudiamos los defectos, ¿no? Como una falta de coordinación muscular y nerviosa, como temblores, Parkinson, vértigos, mareos, etc.
También esta falta de confianza que demuestra una falta de sabiduría puede afectar a la percepción, los órganos de los sentidos, como los ojos, los oídos, dificultades para esto. Cuando nosotros utilizamos Serato, vamos a despertar esa como sabia voz interna que nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, los deseos propios de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Nos da seguridad, confianza, ya para tomar nuestras propias decisiones, fortalece la intuición, la sabiduría y da firmeza a los principios y valores y permite ver lo que necesitamos y lo que en realidad queremos. ¿Ya? Nos da una gran fortaleza para avanzar con decisión en nuestro propio camino. Tenemos a Scleranthus, que en español es el escleranto. Vemos que es una flor relacionada con también la indecisión, pero entre dos polos, dos cosas. Igual inestabilidad, desequilibrio y cambios de estado. La personalidad de Scleranthus es muy parecida al Serato. ¿Ya? También vive en confusión, también no se decide, pero lo demuestra esa confusión, esa inestabilidad de otra manera. Generalmente el Scleranthus siempre está oscilando entre dos polos, ¿ya? Me voy para el norte o para el sur, ¿ya? Derecha o izquierda. Digamos, el rojo o el azul. Entonces siempre van a estar en esa dualidad. Y a veces cuando siguen un camino, se encuentran con otras dos opciones. Entonces es ahí y ahora. Y al escoger dos opciones. Y así, o sea, van a vivir, a oscilar en esa inestabilidad. Una diferencia entre Scleranthus y Serato es que el Serato siempre comunica sus dudas hacia los demás, siempre está preguntando a los demás, ¿y qué hago? ¿Qué piensas tú? Dame un consejo. El Scleranthus no. El Scleranthus vive toda su confusión en su propia cabeza. Entonces en la cabeza está todo allí. Y ahora, ¿y si hago esto? Mejor hago esto otro. ¿O qué será de decidir? De tal manera que, miren, si bien a veces el Serato sí se mueve, aunque sea siguiendo algo externo, el Scleranthus no. El Scleranthus puede permanecer inmóvil sin saber para dónde ir. Entonces a veces su actividad es incontrolable y eso también se puede expresar en sus cambios inclusive de personalidad, ¿no? A veces están felices y a la media hora ya están tristes. Es lo que muchas veces nosotros hablamos como bipolares, ¿no? A veces, bueno, hay bipolares que ya son por un trastorno mismo, ¿no? Trastorno patológico. Otras personas que si bien no tienen ese trastorno, pero sí son bastante volubles. Entonces, miren, la afectación física, igual como les decía, es todo tipo de inestabilidad, estar entre dos polos. Puede provocar mareos, vértigos, problemas de descoordinación, o por ejemplo, hay signos y síntomas que es como que fluctúan a lo largo del día. Y ya están con la presión alta, luego presión baja, luego alta otra vez. O frecuencia cardíaca lenta, acelerada, fiebres que vienen y van, dolores de tipo espasmódico, sensación de frío y calor. Es como que está así voluble, ¿no? ¿Qué experimentamos cuando utilizamos esta esencia? Vemos que Scleranthus despierta la intuición interna, provee un balance, o sea, nos pone como en el centro, ya que no estemos en ese vaivén. Nos pone en el centro y podemos ver con claridad las cosas, ¿no? Y vamos a desarrollar gran determinación, gran confianza, permite integrar ese principio de polaridad, los polos que se integran, y nos permite tener una mente más organizada, nos da un orden mental, ¿ya? Discernir las cosas que son importantes de las cosas que no son importantes y saber ocuparnos de cada una de ellas en el momento adecuado. Tenemos otra esencia que es Gentian, que en español es la genciana. Y está relacionado con el desánimo por una causa conocida. Depresión, frustración, pesimismo, negatividad, desilusión y escepticismo. Bach nos decía, para los que se desalientan fácilmente,
Pueden estar progresando bien de una enfermedad o de los asuntos de la vida cotidiana, pero ante cualquier retraso o obstáculo en su progreso, dudan y se desaniman pronto. Entonces, miren, la personalidad gentian está caracterizada por el pesimismo y el negativismo, ¿ya? Son personas que constantemente tienen una visión sombría de la realidad y van a estar siempre predispuestos al fracaso, ¿ya? Se concentran en todo lo negativo. Miren, si Agrimony prefiere negar lo negativo y concentrarse en lo positivo, Gentian es lo contrario. Gentian niega lo positivo y se va a centrar siempre en lo negativo, ¿ya? Puede, por ejemplo, al momento de armar un plan, un proyecto, siempre va a estar, pero puede pasar esto, pero hay esta cosa negativa. Entonces siempre es al pesimismo, se podría decir. Es como que vieran el mundo a través de un cristal gris. También, si ya logran emprender con una tarea, ante el primer obstáculo se desaniman y paran. Y dicen, no, yo sabía que me iba a ir mal. ¿Ya? No son buenos para superar obstáculos. No pueden afrontar la frustración tampoco. Son muy escépticos, especialmente, como les digo, en cuanto a lo positivo. Y ellos dicen, no, es que yo soy realista. ¿Ya? Pero no son realistas, son pesimistas, porque la realidad tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Ya? Pero ellos solamente se centran en lo malo, lo negativo, ¿ya? Durante mucho tiempo se decía de esta flor, es para la depresión con causas conocidas, para diferenciarle de mustard, porque mustard estamos hablando como de una depresión, pero sin una causa definida. En cambio, gentian es nos decían antes, una depresión con causas definidas. Ahora ya el concepto se ha desarrollado un poquito más, y más que depresión hablamos de desánimo. Desánimo, pesimismo, negativismo, que, bueno, puede ser una manifestación de depresión, pero no en todos los casos. Entonces siempre están esperando que las cosas salgan mal, que el fracaso, ya, todo esto. Siempre dicen cosas como, yo sabía que esto no iba a funcionar, o mejor ni me ilusiona porque el mundo siempre desilusiona, o de nada sirve tanto esfuerzo, igual nos vamos a morir. Entonces es un negativismo fuerte. Y miren, puede ser útil en casos de depresión con causa conocida, personas que se frustran cuando las cosas no salen como desean, ya, para aquellos que tienen, por ejemplo, crisis de fe, igualmente. Y al igual que mustard, va a provocar depresiones, va a provocar dificultades, por ejemplo, de un descenso en la función inmunológica, nos bajan las defensas también, y también síntomas de fragilidad, por ejemplo, huesos frágiles, fragilidad capilar del pelo y una pobre regeneración de los tejidos. Vemos que cuando utilizamos esta esencia, es como dar luz sobre las sombras, o sea, vamos a eliminar esos pensamientos negativos y tener la conciencia de que el mundo también tiene cosas positivas, de que igual que pueda pasar una cosa mala, también puede pasar una cosa buena. Entonces es como cambiar el chip. Enseña a no dejarse vencer por los obstáculos, enseña a tener más fe, ya más confianza en nosotros mismos, en el exterior, en la divinidad, ¿no? Y enseña también a contagiar esa confianza y ese positivismo hacia otras personas. Tenemos a Gorz, que en español es la aulaga. Y palabras claves son la desesperanza, resignación, claudicación y renuncia. Bach nos decía, para quienes sufren una gran desesperanza y han perdido toda la fe de que se puede hacer algo por ellos, pueden probar diferentes tratamientos solamente bajo persuasión o para complacer a los otros, pero al mismo tiempo aseguran a todos que hay poca esperanza en el alivio. Vemos que el estado Gorz, más que una personalidad, es un estado, es el de rendirse, de tirar la toalla, de resignarse a la suerte, pero aferrándose a una última esperanza. ¿Ya? Para haber llegado a esa situación, la persona quizás ha sufrido mucho, ha pasado por diferentes tipos de estado.
o por ejemplo, suicidesmos, o sea, un estado de desesperación, de pedir ayuda, de no saber qué hacer. Y eso, como les digo, puede llevar a estados más gentian, más de pesimismo, y desembocar en un estado gors, que es la pérdida de la esperanza. Sin embargo, miren, es como estar sosteniendo la última esperanza. Una persona en ese estado dice, ya me cansé, no voy a luchar más, hasta aquí llegué. Si me tiene que pasar algo bueno, será por un milagro. Pero aún tienen la idea del milagro. Cuando digamos, empeora el estado Gorst, ya llegamos a un estado de Wild Rose, es decir, de la completa apatía en lo que ya allí quedé como que fuera un zombie y nada más me importa. Entonces Gorst siempre está esperando eso, una intervención divina, ya algo del exterior que me salve, porque ya han dejado de luchar. Agachan la cabeza y se quedaron. Si me tengo que morir, me muero, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, es para pacientes terminales, para presos, inclusive para personas que están viviendo situaciones muy fuertes en su vida y que piensan que no hay más esperanza. Es una flor que está muy relacionada con nuestro sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico está relacionado con la esperanza. Generalmente cuando perdemos la esperanza es cuando va a verse más afectado. Entonces, miren, a través de esta esencia se desvanece esa idea del futuro negativo y se comprende que en realidad nada está escrito. O sea, las cosas pueden cambiar de un momento al otro, ¿sí? Las circunstancias están sometidas a muchos factores que nos pueden dar nuevas oportunidades para salir adelante. Entonces, renueva la fe, la esperanza, ¿ya? Saber que no es un milagro el que hay que esperar, sino confiar en mi logro, ¿ya? Es decir, en mis fuerzas, en mis capacidades y en ese deseo de salir adelante y de superar todos los obstáculos. Y como les había dicho, es un excelente estimulante inmunológico. Luego tenemos a Hornbeam. Hornbeam, pues las palabras clave, bueno, en español es del hojarazo, y palabras clave tenemos la pereza, aburrimiento, falta de motivación, cansancio mental y laxitud. Nos dice el Dr. Bach, para los que sienten que carecen de fuerzas suficientes, mentales o físicas, para sobrellevar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos les parecen demasiado pesados, y si bien pueden cumplir con su tarea en forma satisfactoria, para los que creen que alguna parte de la mente o el cuerpo necesita fortalecerse para poder realizar fácilmente con su trabajo. Hornbeam está relacionado con la pereza, la rutina y el desánimo. A veces nos dicen, por ejemplo, está relacionado con la sensación del lunes por la mañana. Es una de las personas que lunes por la mañana ya están cansados, a pesar, digamos que el fin de semana descansaron, estuvieron bien, llega el lunes y es como que ya no tengo energía. No he movido un dedo aún, ni me levanto de la cama y ya no tengo nada de energía. ¿Por qué? Porque ante la perspectiva de la rutina diaria que no me presenta, digamos, ningún estímulo, que no me motiva de ninguna manera, entonces ya estoy cansado. Son personas que la rutina les resulta totalmente agobiante, les cuesta salir de la cama, tienen que tomar café, algún tipo de estimulante para emprender el día a día. También está caracterizado porque cuando de pronto se les da la oportunidad de hacer algo que les motive, algo divertido para ellos, ahí sí se encuentran llenos de energía, ¿ya? Es como el estudiante que va al colegio a estudiar y está, no, ay, qué pereza, que no tengo ninguna energía. Pero le dicen, vamos a comer, vamos a pasear, vamos de vacaciones, y ahí automáticamente está con toda la energía, totalmente dispuesto. Entonces es como una energía selectiva. Para las cosas que le desmotivan, no tiene, pero para las cosas que le motivan, ahí sí tiene toda la energía.
Hay una diferencia sustancial entre el cansancio Hornbeam y el cansancio de tipo Olive, ¿ya? Como les había dicho, Hornbeam tiene energía para las cosas que sí le motivan. En cambio, en un estado Olive, que habíamos visto antes, un excesivo cansancio físico y mental, no hay energía para nada, ni para lo que le gusta, ni para lo que no le gusta. Ya, esa es una manera muy importante para poder diferenciar ambos estados. Después, sirve para cuando estamos atrapados en la rutina, cuando ya no encontramos, digamos, la motivación en el día a día, en nuestro trabajo en la casa, nuestro trabajo pues, en nuestro lugar pues, de labores. ¿Ya? También para los estudiantes, para que estén más motivados, para los convalecientes y para los que sufren cansancio mental debido a su trabajo. Entonces, este cansancio se va a como concentrar en alguna parte del cuerpo, en alguna función. Puede haber una pérdida del tono muscular en brazos o piernas, dificultad de retorno venoso, ya laxitud en los tejidos, piel flácida, arrugas, etc. Vemos que a través de la esencia de Hornbeam podemos abrir nuestra conciencia para redescubrir esa motivación que nos permite salir adelante, hacer las tareas necesarias para nuestra vida, así las veamos como inútiles y pequeñas, pero encontrarle el gusto a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres diarios, ¿ya? Y ver de qué manera nosotros podemos ir aprendiendo esas actividades. Renueva la capacidad de entusiasmo, de sentir entusiasmo por el día a día, o sea, ver que cada día es una oportunidad nueva, que nos trae cosas nuevas, y estimula también a adoptar nuevos estilos de vida relacionados con las necesidades y deseos propios. Mucha gente con Hornbeam ha dicho, no, en este trabajo yo me estoy consumiendo, voy a cambiar a algo más motivante. O sea, inclusive da la motivación, la energía para cambiar y seguir nuestra verdadera vocación, no estar solamente en lo que, digamos, nos resignamos a vivir. Y por último tenemos Wild Oat, que es la esencia de avena silvestre. Y las palabras claves son la incertidumbre, falta de vocación, insatisfacción, desorientación, vacío existencial y la falta de un propósito en la vida. Nos dice el Dr. Bach, para los que ambicionan hacer algo importante en la vida, que quieren adquirir mucha experiencia y disfrutar todo cuanto les sea posible, viviendo con plenitud. Su dificultad consiste en determinar qué ocupación han de seguir, pues si bien sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación que les atraiga por encima de las demás. Esto les puede causar pérdidas de tiempo e insatisfacción. En el estado Wild Oat, miren, es cuando una persona no decide cuál es su verdadero camino y misión en la vida. Estamos hablando de decisiones trascendentes, ¿ya? No las decisiones, digamos, un poquito menos importantes que corresponderían a Cerato o a Esclerantos. Aquí hablamos de decisiones trascendentes que van a guiar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué carrera seguir en el momento que me gradúo? ¿Ya? Del colegio. ¿Qué carrera sigo? Tengo todo el abanico de posibilidades y no sé qué hacer. O por ejemplo, elegir una pareja o elegir un lugar o un trabajo entre diferentes opciones. ¿Ya? Y generalmente las personas en ese estado de confusión tienden a cometer bastantes errores porque siguen muchas carreras y comienzan una, ya no les gustó, siguen la otra y son como eternos aprendices y no se centran en realidad en nada. Esto provoca un sentimiento de estar como a la deriva en la vida, de no tener un norte, no tener un propósito y genera fuertes crisis existenciales. En ese estado la persona está cuestionándose, ¿cuál es mi misión? ¿Qué debería hacer para sentirme realizado? ¿Ya? ¿Cuál es mi verdadero camino? Entonces, encontramos diferentes tipos de personalidades que pueden tener esta característica, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, en los recién graduados, en personas que aún no han encontrado su lugar en el mundo, digamos, en hippies, mochileros, trotamundos, vagabundos, para quienes trabajan también canalizando energía, como el Reiki. O cuando, miren ustedes, esta esencia floral también es considerada un catalizador primario
pero que se utiliza para personalidades pasivas. Ya recordemos, los catalizadores son flores que nos van a ayudar a que surja la verdadera necesidad del paciente, y después de utilizarla nosotros podríamos saber cuáles son las flores más adecuadas, ¿ya? Pero Wild Oats es específicamente para personalidades pasivas, al contrario de Holly, que es para personalidades activas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, cuando vemos un paciente que no atinamos qué darle, porque es como que no llegamos, no sabemos, o el paciente no puede expresarse de una manera correcta para saber qué es lo que está pasando con su vida, cuál es su estado o su personalidad, le podemos dar simplemente Wild Oats durante una semana, puede ser una semana o unos 15 días. ¿Ya? El Wild Oats va a funcionar como que fuera una brújula, ¿ya? Y nos va a mostrar, primero al paciente y luego a nosotros como terapeutas, el camino a seguir con el paciente. Comienzan a surgir muchas cosas que el paciente nos cuenta y ya vamos a tener la idea mucho más clara. Entonces, miren, Wild Oats nos da una sabiduría interna para escuchar los dictados de nuestra alma, de nuestro corazón, saber en realidad cuál es nuestra misión en el mundo y seguir con esa misión, ¿ya? Aclara el sentido de qué estamos haciendo en el mundo, cuál es nuestro camino de aprendizaje y de evolución. Y nos da esa libertad para romper las cadenas de dudas y de imposiciones externas. Por último vamos a hablar un poquito acerca del remedio de rescate, o el Rescue Remedy que se llama. Este es la única fórmula floral que existe dentro del sistema de Bach. Es decir, es un conjunto, una composición de varias esencias florales. En otros sistemas florales podemos encontrar otras fórmulas, pero en el de Bach es la única que vamos a encontrar. Y es el remedio más popular. Casi todos han escuchado acerca del remedio de rescate, pero puede tomar diferentes nombres en dependencia de la casa productora. Y mire, esta fórmula está formada por